Bendecimos el nombre del Señor, amén. Dios poderoso, quien fue, quien es y será por siempre, el alfa y la omega, el principio y el fin. Nada hay fuera de él. Aleluya. Qué bueno poder alabar su nombre, glorificarle, exaltarle. Qué bueno es poder adorarle. Qué bueno es, como mencionaba Sergio, poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia para poder así alcanzar el oportuno socorro que necesitamos cada uno de nosotros. Y como mencionaba Marcelo al principio, haciendo referencia a la prédica de Oscar del domingo pasado, en santidad, porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Qué bueno que tenemos todos los medios, que Él nos da este camino abierto para poder alcanzar y estar en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que están por Zoom. Hemos pedido de colocar una pantalla como para poder verles, porque desde aquí vemos a los que están presencial, pero no a los que están del otro lado. Pero está bueno esto de poder verles, aunque sea ahí en un cuadradito chiquitito. Dios les bendiga a cada uno desde sus casas. Les saludamos y bendecimos a todos los que están presentes también. Alguno que ha venido por primera vez también, les saludamos, les bendecimos. Samuel, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, bienvenido. Un aplauso de bienvenida le damos. Aleluya. Amén, amén. Muy bien. Hoy somos poquitos. La verdad que no sé si entre las vacaciones, la pandemia, la limitación de las edades, es el tiempo que nos toca vivir y en el cual estamos. Muy bien. Les comento que sí. Amén. Oscar Chamorro no está hoy con nosotros porque ha ido allí a la Ferrere, a la Loma, así que está allí con el pastor Hernán Pacheco, por eso no está hoy con nosotros. Muy bien, en estos días, ya desde el comienzo del año vino a mi memoria el retiro que tuvimos en enero 2020 en Parque Alianza. ¿Algunos se acuerdan? Parece que hace siglos de esto. ¿Se acuerdan? Amén. Fue un retiro de familias, un retiro de toda la congregación en el cual estuvimos. Y me tocó compartir en el comienzo el devocional de la mañana. Estábamos en enero. Y preguntaba, ¿no? ¿Cuánto queríamos que fuera este año que estaba comenzando, que fuera un año diferente, sin tantas complicaciones? ¿Vieron? Uno mira el año anterior y parecería ser, vieron que un montón de complicaciones pasadas en lo personal. El 2019 había tenido un año muy complicado y creo que humanamente todos comenzamos como queriendo tener un año diferente, más tranquilo, pero llegamos entre todos a la conclusión de que esto no funciona así, y justamente unos días antes me habían asaltado y de un culatazo me rompieron la cabeza. Entonces eso como para que tuviera presente de que la cosa está complicada en forma permanente y que estábamos y estamos en medio de una guerra, en medio de una hostilidad, en medio de una oposición permanente, en un escenario difícil donde la maldad va continuamente en aumento, donde hay una gran decadencia y una gran degradación moral
y espiritual. Es un poco lo que hablaba el domingo Oscar, ¿no? Que esta sociedad le ha dado la espalda a Dios. Este es el escenario que nos toca vivir. Y esto no es para atemorizarnos, no es para amedrentarnos, sino para ubicarnos en el tiempo de desafío en el cual estamos viviendo. Y la verdad es que fue medio, no sé si profético, ¿no? Lo del año pasado, decir que, bueno, no es que va a ser mejor y realmente no fue mejor. Vemos de cómo aún empeoró y algo que ni se le ocurría a nadie, que iba a venir esta pandemia en la cual todavía estamos metidos, ¿no es cierto? Y bueno, más allá entonces de la situación personal que cada uno tenemos, ya sea en nuestra salud, ya sea en nuestra economía, ya sea en todo lo que tiene que ver con lo familiar, con lo laboral, aún con lo congregacional, se nos ha presentado medio como una especie de disyuntiva. ¿Qué hacemos? Empezamos o no las reuniones presenciales, por Zoom. Ha sido un año de mucho movimiento, pero más allá de todo esto y de lo que decíamos, de esta degradación que hay, aún no sabemos lo que va a pasar mañana. Y si bien Pablo menciona allí en la carta a Timoteo, dice que en los últimos días vendrán días como difíciles, vendrán días difíciles. Tenemos esa palabra que nos orienta y nos muestra de que lo que está por delante va a ser difíciles, con desafíos en todo orden, en el orden personal y en cada etapa de nuestra vida. Ya sean los niños, tienen un desafío muy grande, los adolescentes, los jóvenes, y aún estaba pensando esta mañana, ¿no? Aún se amplía esto, aún en los niños por nacer. Tremendo todo esto que estamos viviendo y de lo cual ahora estamos siendo nosotros testigos de esto que está pasando. Un desafío permanente en todas las etapas de la vida, sea soltero, casado, viudo, lo que fuere, joven, adulto. El desafío, y esta era la palabra que sentía en ese momento y que el Señor me trajo nuevamente, es el de caminar con Dios en cada situación que nos toque vivir. El de caminar con Dios. Y caminar con Dios equivale a ser guiados por el Espíritu Santo, equivale a andar en el Espíritu. Y este es el tema que yo creo clave en este tiempo que nos toca vivir. Tenemos que caminar con Dios en medio de toda esta situación que tenemos, general, ¿no es cierto?, histórica que estamos viviendo, personal, tenemos que caminar con Dios. Ahí está el punto principal que creo que es clave. Y mirando en la Escritura hay un relato de alguien que caminó con Dios. Se encuentra esto en el libro de Génesis capítulo 5, en Hebreos 11 y en el libro de Judas también. ¿Quién fue esta persona que caminó con Dios? A ver, ¿alguno se acuerda? Enoc. Amén. Enoc caminó con Dios. Miren lo que dice, dice que caminó con Dios. Enoc en hebreo significa dedicado. Se ve que ya aún en su nombre se ve que en su vida él estaba dedicado a Dios. Y dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. Enoc anduvo fielmente con Dios. Y en Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo. ¿Cómo habrá sido, no? Qué experiencia tan maravillosa. Caminó con Dios y de pronto caminó y desapareció. Se fue directo allí a la presencia de Dios. Quiero mencionar algunas cosas que tienen que ver con esto de caminar con Dios, que es algo que
tiene que ser una realidad en nuestra vida. Para caminar con Dios, yo menciono algunas cosas, ¿no? Debo conocerle, debo conocer a Dios. Y conocer a Dios significa conocerlo personalmente. Significa entrar en una relación íntima con Él. Va más allá de una religión, va más allá de los ritos que se pueden hacer mecánicamente. Para poder andar con Dios, como lo hizo Enoc, tenemos que conocerlo. Y un conocimiento que va más allá de lo intelectual, de lo racional. A Dios no lo podemos conocer a través de una definición en un diccionario, y tampoco lo podemos conocer en un seminario teológico, absolutamente. Aún sin saber leer y escribir, se puede llegar a tener un conocimiento profundo de Dios, porque no pasa por el raciocinio. Aún sin saber leer y escribir, teniendo conocimientos mínimos, no interesa, podemos conocer profundamente a Dios. Ahora, Dios también se reserva sus métodos para darse a conocer. Estaba pensando en Job, que a través del sufrimiento, Job conoce y llega a conocer a Dios de una manera verdadera. Dice en un momento, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Llegó un punto en el cual Job conoce a Dios de una manera diferente. Dice, de oídas, antes había escuchado hablar de Dios. Había escuchado, conocía algo, dice, pero ahora, luego de toda esa prueba que él tuvo, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco verdaderamente. Dios tiene sus métodos de darse a conocer, pero conocemos a Dios por la revelación. Cuando Dios se revela a nuestra vida, no es sencillamente una lectura de algo que nosotros podemos aprender de memoria o intelectualmente. Cuando Dios se revela por el Espíritu Santo a nuestra vida. Yo pensaba, ¿a quién se le revela a Dios? La verdad, Dios se revela a quien quiere. Ahí en Juan dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera dar a conocer. Amén, depende de Dios. Pero dice Jesús allí, te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, dice, porque escondiste estas cosas, el conocimiento de los sabios y los entendidos, ¿y a quién se los reveló? A los niños. Y en una versión dice a los que son como niños, aquellos que tienen un corazón que está allí abierto, atento al oído a la palabra de Dios. Necesitamos tener revelación de Dios. Por eso Pablo oraba, ¿no es cierto?, para que el Señor, dice, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que nuestros ojos espirituales puedan ser iluminados. Ese es el verdadero conocimiento. Cuando viene revelación de parte de Dios, cuando alcanzamos a ver cosas que Dios nos muestra y nuestros ojos son iluminados. El Espíritu Santo es el que trae revelación y que nos permite conocer a Dios. Amén. ¿Y sabés qué? Sabés que vos sos un hijo, vos sos una hija de Dios y quiere Dios revelarse a tu vida y que vos le conozcas íntimamente, que vos, que yo le conozcamos íntimamente. Somos hijos de Dios, Él nos ha escogido y Él quiere revelarse, Él quiere mostrarse. Y nuestra parte es la de buscarle con todo nuestro corazón, de anhelarle. ¿Vieron el Salmo que dice, como el siervo brama, clama por las aguas, por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, como Sergio decía, decirle a mi alma,
Alma mía, bendice al Señor. Buscar con todo nuestro corazón, esa es nuestra parte. Pero el deseo de Dios es el de llenarnos. El deseo de Dios es el de revelarse. El deseo de Dios es el que caminemos con Él. Entonces, bueno, para caminar con Dios debo conocerle, y para conocerle, ¿qué debo estar? En plena comunión con Él. Ahí hay una clave fundamental, ahí hay una herramienta, algo que Dios nos da, que es la oración, por la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y la oración no es un monólogo, sino que la oración es unida y vuelta. Por un lado, yo me comunico con Dios, hablamos con Dios, y por el otro lado, tenemos que prestar oídos a lo que Dios nos quiere decir. Es unida y vuelta. Muchas veces oramos tan apurado que le decimos todo, una lista de pedidos, de cosas, lo que nos pasa, y cuando Dios quiere decirnos algo, nosotros nos levantamos y nos fuimos. Es unida y vuelta, es estar en comunión con Él. Y sin duda, Enoc pudo mantenerse firme ante una sociedad antediluviana como la que estuvo. Ustedes saben que Enoc estuvo en ese periodo anterior. Estaba mirando un poco la proyección. Tenía un muchachito, Enoc, uno de sus hijos, jovencito, Matusalén, era hijo de Enoc, que vivió 969 años, si no me equivoco. Miren ustedes el muchachito. Y Matusalén tuvo a Lamec, uno de sus hijos, y Lamec fue el padre de Noé. O sea que Enoc no es que estuvo manejándose en medio de una sociedad fácil, donde todo era color de rosa, donde no, en una sociedad en la cual Dios llega a decir, cuando Dios llegó al colmo, dice, ya no soporto más, dice, porque veía a los hombres y veía que el designio del corazón de los hombres de esa época estaba continuamente inclinado hacia el mal. Medio esto parece un poco la antesala, como Oscar decía el domingo pasado, el hombre le ha dado las espaldas a Dios. Esto es lo que vemos nosotros, una sociedad totalmente anticristiana. Así es como en el mismo marco, escenario en el cual desarrolló Enoc su vida. Y miren ustedes, ¿no es cierto? Judas menciona, porque dice, ¿cómo sabemos nosotros? Porque dice muy poquito acerca de Enoc, pero en el libro de Judas menciona que Enoc profetizó de parte de Dios. Si lo quieren buscar, allí en el libro de Judas, muy chiquitito, muy cortito, parece que profetizó de parte de Dios. Esto habla de que Enoc conocía a Dios. Habla de que Enoc se comunicaba con Dios y que Dios le hablaba. Tenía comunión. Amén. Entonces, ¿cómo es esto que desapareció? ¿Cómo agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó sin que hubiera muerte? Enoc era un hombre que conocía a Dios y un hombre que tenía comunión con Dios. Otro punto más importante para caminar con Dios. Para caminar con Dios, debo conocerle, tener comunión con Él y debo estar de acuerdo con Él. Amén. Dos personas no pueden caminar juntas si no hay un acuerdo entre ellos, si no siguen el mismo paso, si no van en la misma dirección. No pueden. Y caminar con Dios es aceptar su voluntad en nuestra vida para que su propósito se cumpla en nosotros. ¿Quién es el que fija las reglas? ¿Yo? ¿Vos? El que fija las reglas es Dios. Amén. Si no lo sabías, te lo digo, Él es el que fija las reglas. Para caminar con Dios, yo tengo que aceptar su voluntad en mi vida. Por eso es necesario
como Jesús decía, negarnos a nosotros mismos, estar dispuesto a rechazar muchas oportunidades que el mundo nos ofrece con tal de seguir caminando con Dios. Y Dios quiere conducirnos en cada etapa de nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a permitir que Él pueda hacerlo. Él no nos va a forzar, y no debemos nosotros correr como el caballo, ir adelante apurados, ni tampoco ser, vieron, como la mula que se empaca y que no quiere caminar. No debemos ser de esta manera, debemos estar dispuestos a caminar a su lado en cada momento. Debemos aprender a caminar con Dios, sabiendo que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nuestros caminos, sus caminos no son como los nuestros, son más altos que los nuestros. Y el Señor nos invita a caminar con Él. Porque Jesús sabe cuál es nuestra condición, sabe cuál es nuestra situación, nos conoce íntimamente, nos conoce profundamente. Y Él no nos impone, no nos obliga, sino que nos invita. Dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Nos invita, no es una imposición, no es una obligación, nos invita a caminar con Él, a ir a Él. Y dice algo que quizá parece difícil de entender. Luego dice, lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo es esto? Si Él nos hizo libres, que tenemos que llevar su yugo sobre nosotros. Varias veces hemos escuchado, muchos de los que están aquí, lo que es la yunta de bueyes, ¿no es cierto? Ya creo que no se ve más, no sé, en el campo hay alguno que va por el campo, ya no se utiliza más, me parece, ¿no? Pero eran los bueyes que se utilizaban para tirar carros o para el arado, y siempre se colocaba un buey experimentado con uno jovencito, ¿no es cierto? ¿Para qué? El buey jovencito aprendiera a caminar al lado del buey experimentado. Y hubo un tiempo en donde ese yugo, que era como un aparato acá de madera que se le colocaba en el cuello, un tiempo que ese yugo era artesanal, no era estándar. No era estándar, era artesanal. ¿Qué quiere decir? Que iba acomodado al cuello de cada uno, ¿no es cierto? Entonces no lo lastimaba, sino que le quedaba cómodo. Ese es el yugo que el Señor nos coloca a nosotros. ¿Por qué tenemos que cargar este yugo que el Señor nos dice? Porque Él quiere enseñarnos a caminar con Él. Él quiere que te vaya bien. Amén. Amén. Yo lo he experimentado en mi vida. Él quiere que me vaya bien y quiere que yo aprenda a caminar con Él. Y también, si ustedes observan, siempre cargamos un yugo. Siempre cargamos un yugo. A veces es nuestro yugo llevando las cargas por nuestra propia fuerza. Estamos llevando un yugo, lo estamos llevando nosotros. Otras veces es el yugo que el diablo nos pone para esclavizarnos, para derrotarnos, para desanimarnos. Ahora el yugo que el Señor nos ofrece es el que nos guía, es el que nos da descanso, el que nos da paz y el que nos acompaña en todo el trayecto del camino. Pero eso Él nos invita, lleven mi yugo es ligero, mi yugo es fácil de llevar y de esta manera van a alcanzar descanso para vuestras almas. Amén. La verdad, mi oración personal en esta mañana, yo quiero caminar con Dios. Yo quiero caminar con Dios cada día quiero caminar con Dios, no me quiero desviar en ningún momento, no quiero soltarme de su mano en ningún momento. Y la verdad es que ruego al Señor que esta sea también tu oración,
de caminar con Dios. No hay nada mejor. Y cuando nos empecinamos en seguir nuestro camino, ¿qué pasa? Nos golpeamos, en algún momento nos llevamos una pared por delante. ¿Te pasó? A mí me pasó. Cuando nos empecinamos y queremos, y nos llevamos una pared por delante. Tenemos que llegar al punto de decir, bueno, Señor, ya no puedo más. Así que, hermano, no sé cuál es tu condición, pero si estás trabajado, si estás cargado, cansado, si tenés el alma afligida, el Señor te dice, acudí a mí, deja tus cargas allí a mis pies y deja que yo te acompañe, caminá conmigo, unido a mí. Eso es lo que el Señor nos ofrece y es lo mejor. Y la verdad que tenemos muchas decisiones que tomamos en la vida, en lo largo de la vida. Son situaciones muy difíciles muchas veces, pero si nos mantenemos y caminamos con Dios, si estamos sujetos a Él, si buscamos su dirección, podemos estar totalmente confiados de que Él nos guiará. Amén. Amén. Esta es la promesa que Dios nos da. Él nos va a guiar. En el Salmo 32, 8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar. Esta es el deseo de Dios, hacernos entender, enseñarnos el camino por el que debemos andar. Y dice algo precioso, sobre ti fijaré mis ojos. La mirada de Dios está sobre tu vida, sobre mi vida, y su mano extendida, así como la del papá que lleva de la mano al niño para que no tropiece, no se caiga, así está la mano de Dios extendida. Y hace una advertencia, no sean como el caballo, no sean como la mula, que deben ser sujetadas por fuerza, porque si no, no obedecen. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud. Así que caminar con Dios es también estar de acuerdo con Él, es seguir su voluntad, seguir el camino que Él nos marca. Por último, caminar con Dios también es depender de Él. Y qué difícil que es este punto, ¿no? Depender de Dios. Aquí en Hebreos habla, ¿no es cierto? En Hebreos 11, otro de los lugares donde habla de, a ver si lo encontramos por acá, habla de Enoc, en esa galería de los héroes de la fe, también está Enoc, allí en el versículo 5. Miren lo que dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí dice luego, versículo 6, que lo hace tomando como base lo anterior, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Miren qué galardón que tuvo Enoc. Él estaba seguro que iba a alcanzar. Ahora, creo que ni se imaginaba que lo iba a ser traspuesto así de esta manera, sin ver muerte, pero era seguro que iba a obtener ese galardón. Amén. Amén, amén. Creo que muchas veces somos muy racionales, utilizamos mucho nuestro raciocinio y no damos lugar a la fe. Otro ejemplo de fe es Abraham, se lo llama el padre de la fe. Abraham, Dios lo llama, y Abraham sin saber a dónde iba, dice que obedeció a Dios y sin saber dónde iba, comenzó a caminar.
caminó con Dios. Otro de los que caminó con Dios no lo podemos tomar ahora, pero Noé también, fíjense allí en el capítulo 6 dice, Noé caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Él se fue, salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, andate de tu tierra y tu parentela al lugar donde yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. No le pidió el mapa, bueno, mira, si vos no me decís para que yo lo busque aquí en el GPS, no voy a salir. No, dice que habitó en tiendas. Fíjense, allí está la figura del peregrino. Abraham fue un peregrino. Dice, porque sabía que no tenía aquí ciudad permanente, sino que buscaba la ciudad por venir, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa tiene que ser la figura, el sentir que tenemos que tener. Nosotros somos peregrinos, estamos tan atados aquí a esta tierra, a lo que tenemos, pero somos peregrinos, no tenemos aquí ciudad permanente. Tenemos que tener nuestra mirada, una mirada de fe en lo que el Señor va a hacer en nuestra vida y vamos a poder vivir de una manera diferente, una manera sobrenatural nuestra vida. Así que depender de Dios. Para caminar con Dios tengo que depender de Él. No tengo que decirle, bueno, Señor, pero mostrame, decime. No, tengo que depender y creer. Señor, yo camino con vos, hacia donde vos querés que yo vaya, en aquello que vos querés que yo haga, con la seguridad de que va a ser para bien en nuestra vida. Una reflexión final. Estaba pensando en Israel cuando sale de Egipto y comienza a caminar en el desierto. Y me preguntaba, y te pregunto también, ¿Israel en el desierto caminó con Dios? Y ahí hay una respuesta un poco con trampa, digamos, ¿no? Porque podemos leer en el libro de Éxodo, si quieren ustedes lo pueden buscar, Éxodo 13, dice que Dios no los llevó por el camino, los saca de Egipto y no los llevó por el camino de los filisteos, porque dice, si ven la guerra, se van a asustar y se van a querer volver. Entonces, estratégicamente los llevó por otro camino, él sabía por qué los llevaba por ahí. Dice Éxodo 13, 21, 22, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen, a fin de que caminasen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Les acompañó durante todo el camino. Y cuando el camino se acabó y se encontraron así con el Mar Rojo adelante y el ejército egipcio que les soplaba en la nuca de atrás y que los quería nuevamente esclavizar, ¿qué es lo que hizo Dios? Abrió un camino donde no lo había. Amén. Eso es lo que Dios hace. Dios abrió las aguas del Mar Rojo, había un camino donde no lo había. Y allí el pueblo pudo pasar. Me acordaba ese corito que dice, sendas Dios hará, ¿no? Donde piensas que no hay. Él obra de manera que nosotros no podemos entender. Pero el Señor es el dueño, es el que hace todas las cosas. Por eso esa dependencia de Él. Y allí en el desierto, Dios después les dio el maná, el pan del cielo. Les dio el agua de la roca. Le dio, como decía Oscar el domingo, los 10 mandamientos. Y no los mandó, vieron, en un grupo de WhatsApp, o no los mandó, no, el dedo de Dios fue el que escribió los 10 mandamientos. Dios
estuvo hasta el más mínimo detalle, y aun cuando fue erigido el tabernáculo, dice que cuando la nube se posaba, ellos tenían que detenerse, cuando la nube avanzaba, ellos debían avanzar. Dios continuamente les guió por el camino. Y sin lugar a dudas, todo esto a mí me demuestra que Dios caminó con el pueblo de Israel en el desierto, con la nube, con la columna de fuego, con el maná, abriendo las aguas. Dios caminó. Ahora, evidentemente, ellos, el pueblo, no caminó con Dios. No caminó con Dios. Se quejaron, fueron idólatras, murmuradores, rebeldes, desobedientes, tentaron continuamente a Dios. Esa es la experiencia. Dios quería caminar y le dio todas las señales, las indicaciones, los acompañó, pero ellos no quisieron caminar con Dios. Manifestaron continuamente su descontento y así les fue, porque quedaron allí en el desierto y solo Josué y Caleb, junto con la nueva generación, fue la que entró a la tierra prometida. ¿Cómo es este camino que Dios nos propone? Lo habló Oscar el domingo, hoy se mencionó varias veces. Es un camino de santidad, es un camino de transparencia. Allí en Isaías 35 habla, dice, habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No tiene que ver con las capacidades propias humanas, tiene que ver con estar en este camino. Dice que no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Es un camino de santidad y es un camino seguro en el cual Dios está con nosotros. Amén. ¿Qué es caminar con Dios? Es estar en sintonía con Él. Es caminar cuando Él se mueve, es quedarse quieto cuando Él lo hace, es hablar o callar cuando Él lo indica, es ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es caminar con Dios. Y hay muchos que decidieron hace años caminar con Dios, y uno puede ver los frutos de todo esto. Hay algunos que a la vez, por diferentes circunstancias, han aflojado, como que han aflojado en este caminar con Dios. Y hay algunos que aún no han comenzado a caminar con el Señor. Y el Señor nos invita a caminar con Él. Amén. Así que si tenemos que arreglar cuentas con Dios, hagámoslo. Hagámoslo. Si tenemos que, para retomar ese camino, arreglar cuentas, hagámoslo, pidamos perdón al Señor. El Señor está abierto, dispuesto. Siento de mencionar los puntos que Oscar marcó el domingo pasado al finalizar, que tiene que ver con esto, están en la misma sintonía de esto de caminar con Dios. Tomar la decisión de no pecar, presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumentos para Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, sea un instrumento para Dios. Perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Huir de las pasiones. Andar en el Espíritu y practicar la confesión. Si querés verlo un poco más completo, está allí el video de la prédica del domingo. Pero todo esto tiene que ver
tiene que ver. Amén. Así que te animo, ¿por qué no nos ponemos de pie un minutito y estemos orando al Señor? Amén, amén. Cerremos nuestros ojos y si así lo sentís, levantá tu mano. Yo la verdad quiero levantar la mía y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. Señor, en cada etapa del camino, del trayecto, de la vida que tú me das aquí en esta tierra, sea lo que fuere, Señor. No sabemos qué sucederá mañana, pero yo cada día quiero renovar este compromiso de caminar contigo, Señor. Quiero conocerte, Señor, como cantamos tantas veces, quiero conocerte cada día más, estar en tu presencia, buscar tu rostro, tener esa comunión íntima contigo, Señor, en la cual, Señor, no solo yo pueda abrirte mi corazón, sino también tú puedas revelarme tu propósito, tu palabra, tu voluntad, Señor. Quiero conocerte cada día, estar en comunión contigo. Quiero decirte, Señor, como el día que me convertí, Señor. Te dije, Señor, te entrego las riendas de mi vida a ti. Nuevamente, Señor, quiero entregarte las riendas de mi vida para que tú me conduzcas. Te pido perdón por las veces que he sido duro, Señor, de servir, por las veces que, Señor, me he empecinado, Señor, en seguir a lo mejor caminos que no convenían, que no eran los tuyos. Te pido perdón, Señor, pero quiero seguirte a ti, Señor, quiero seguirte a ti, Padre. Y quiero, Señor, también tener esa fe como la de un niño, Señor, que pueda depender completa y totalmente de ti. Señor, míranos en esta mañana. Necesitamos de ti. Es un tiempo de gran desafío el que tenemos, donde no hay armas humanas, donde no hay nada, Señor, recursos propios, sino solo los tuyos, solo las armas espirituales, Señor. No es lucha contra carne ni sangre, Señor, pero tú nos das esta armadura que podemos tener, Señor, estar vestidos de ti. Señor, guíanos, Padre, guíanos. Señor, que este año que está comenzando y no sabemos, Señor, sabemos lo que está pasando ahora, no sabemos lo que va a pasar en un rato, ni mañana, ni durante este año. Sí sabemos que tú eres soberano, Señor, que tú reinas, que tú gobiernas y que tu voluntad es la que va a ser prosperada. Nos sometemos delante de ti en esta mañana. Mira a cada uno de mis hermanos en su situación personal, particular. Revélate, Señor, a sus vidas. Trae, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor, un renuevo. Señor, trae, Señor, de tu Espíritu Santo ahora, esté tocando, esté trayendo, Señor, gozo y paz en cada corazón, Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.